el por qué nosotros a veces tomamos más riesgos. Tomamos riesgos en general, como jóvenes, como adultos. El convertirse en un emprendedor es tomar un riesgo. Y el Ecuador es un país lleno de emprendedores que lamentablemente no se haya tenido acceso a recursos, a plata, a capital para que estos emprendimientos sean gigantescos, sí. Pero sí, tomamos muchos riesgos que en los países de logos no se toman, porque no se entiende. Es complicado. Si tiene la oportunidad de conversar con un norteamericano o europeo, van a ir, si ponen atención, a ir cachando cómo ellos, nuestra cotidianidad no es tan fácilmente entendida por ellos para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos dos matrices. No le peguen al guagua. Ya voy a acabar, ya acabo. Calle. Calle, papito. Así dicen las mamitas, no, ya, papito. O mamita, no sé si es niño. Bueno, el asunto es que tenemos el hongos. El hongos, al contrario de lo que muchos pensamos, no es una palabra quichua. Es una palabra castiza, que viene de largo, long. En inglés, largo es long, ¿no es cierto? Longaniza es una salchicha larga, ¿no es cierto? Entonces longo no es quichua, por si acaso. Longo es castizo. Y es una expresión un tanto peyorativa que se utilizaba con los chicos. Bueno, esa es una de las explicaciones de dónde salió el peyorativo longo. Con los jóvenes, cuando empezaban a crecer, ¿no es cierto? Es chistoso porque cuando un joven empieza a crecer, sobre todo en el caso de los hombres, a veces les crecen primero las piernas. Unas piernas largotas, parecen zancudos. Bueno, a mí no me pasó eso, yo crecí primero la cabeza y los pies, parecía muñeco porfiado. Bueno, así pasa, pues, ¿no? Así es la vida. Entonces, por esa característica de alargado, a los jóvenes, a los chicos se les decía longo, estirado, caucho. Se ha estirado, ¿cierto? Y eso se empezó a utilizar como un peyorativo. Esa es una vertiente. La otra vertiente es que, bueno, esa es otra, en algún otro rato les cuento. Ya. ¿Les cuento? La otra vertiente es que, además, el hongo es un apellido. Es un apellido italiano. No sé si aquí, pero de donde yo vengo, ahí había un médico de apellido, no era médico, era odontólogo, de apellido Longo, el doctor Longo. No se rían, era el doctor Longo, con respeto, con cariño incluso. Entonces, pero él era de ancestros italianos, este doctor. Resulta que cuando el mundo estaba saliendo del medioevo y estaba iniciando la modernidad, los artesanos se convertían en los nuevos ricos, digamos, ¿no es cierto? Los artesanos se convertían en industriales, eran los nuevos burgueses. Burgués viene de la palabra burgo. Burgo es ciudad, ¿no? Entonces, los burgueses eran los que vivían en la ciudad y que se dedicaban no a la producción agrícola, sino a la producción manufacturera. Esta producción manufacturera les daba ingresos porque eran ellos mismos los dueños de su trabajo y les daban posibilidades de mayor riqueza. Entonces habían ascendido económicamente y eso les permitía también llevarse con la aristocracia, sobre todo con la aristocracia venida menos, la que no tenía más que terrenos y no tenía posibilidad de crecimiento económico. Entonces empezaron incluso a emparentarse con la aristocracia. Entonces la historia es que un señor de apellido Longo, que era un artesano, que era un burgués de economía floreciente, empezó a llevarse con los aristócratas. Entonces, claro, empezaron a reconocerles todos como el Longo. Claro, el Longo, el señor Longo, pues no. Ya. Pero después apareció otro aristócrata que no era de apellido Longo, sino que era de apellido Silva, por ejemplo. O por ahí, perdón, no otro aristócrata, sino otro burgués, otro artesano, que empezó y también en las mismas circunstancias, después hay uno de apellido Cifuentes, etcétera, etcétera. Entonces, empezaron a generalizar el apellido Longo con todos los que tenían la misma característica. Entonces, los longos, peyorativamente, el hongo, los longos.
esa es un poco la cuestión de cómo la otra vertiente, no sé cuál creer, a mí me gusta más esta. La otra tiene sentido también, pero esta me parece más bonita. Además hay que tomar en cuenta que no es la primera vez que se utiliza el apellido de alguien para denominar así a un colectivo. Ustedes han escuchado hablar de los Hoodlingans, ¿no es cierto? ¿Sí saben quiénes son? Ya ahora están desaparecidos. Bueno, resulta que los Hoodlingans eran un grupo de salvajes, de ingleses que iban a los estadios en Inglaterra a masacrar gente. Aprovechaban las circunstancias para salir bronqueándose con todo el mundo y de ahí a la cárcel. Resulta que el primer Hoodlingan era un señor de apellido Hoodlingan. Entonces la gente ya le identificó como, chuta, no te sentarás ahí al lado de él porque es el Hoodlingan, ¿no es cierto? Entonces todo el mundo se hacía lejitos, ahí está el Hoodlingan. Pero después asomaron otros tipos que decían exactamente lo que hacía el Hoodlingan, entonces, este es otro Hoodlingan. Ya, es otro Hoodlingan. Y así sucesivamente, entonces, todos los que tenían actitudes violentas en los estadios empezaron a ser llamados como los Hoodlingan. ¿No es cierto? Cosa similar pasó entiendo, por lo menos quiero creer eso. Es la parte del mito, quiero creer, es incuestionable para mí. Quiero creer que lo mismo pasó con la palabra longos. Entonces lo que decía es, en el longos, ¿no? Nosotros tenemos estas dos matrices, lo que viene del indio o de América y lo que viene de Europa. Tenemos las dos cosas. Somos mezclados, nos hemos unido. En este país, desde mi punto de vista, no hay blancos. ¿Por qué? Porque aunque genéticamente seamos 100% europeos, nuestra mentalidad es mestiza, por lo menos. Porque ya les demostré, utilizamos el lenguaje nuestro, un lenguaje longo, mezclado. Hablamos español, pero con muchísimo quichua adentro. Y al revés, los indígenas hablan quichua, pero con mucho español adentro. Esa es la cosa. Somos mezclados. Pero eso, lejos de ser un problema, es una ventaja. Porque nuestro mundo, en vez de ser así, es así. Solo que a veces no nos damos cuenta. Lo que yo busco ahora es picarles para que se den cuenta, ¿no es cierto?, que nuestro mundo no es así, sino así. Abrir los ojos, ampliar nuestros horizontes, reconocernos como somos, saber que somos así y sabemos que desde eso tenemos un importante camino por recorrer. Bueno, para llegar al longos, creo que nosotros hemos pasado históricamente como ecuatorianos algunos peldaños. Nosotros buscamos reivindicar como nación, como un Estado nacional, como nacionalidad, como identidad nacional o español. En los años 50, 60. En los años 50 ustedes sabrán que no se festejaban las fiestas de Quito. Pero a alguien se le ocurrió que hay que festejar, entonces comencemos a festejar. ¿Y qué festejamos? La Fundación Española de Quito, pues claro. Nosotros somos españoles venidos de la madre patria. ¿Con qué festejamos? Con toros, con carretas del Rocío, con las tapitas, con vino y con esas cosas. ¿Por qué? Porque Quito fue una ciudad española. Claro. Porque éramos parte del Imperio Español. Somos blancos, somos venidos de Europa. Festejemos las fiestas de Quito, pero la Fundación Española de Quito. Ni siquiera la Fundación Andina, sino la española. Peor, la independencia. La Fundación Española de Quito. Entonces nosotros como sociedad empezamos a apelar y empezamos a festejar en todos lados. Bueno, en algunos casos no nos equivocamos tanto y festejamos la independencia, que es cosa bien interesante. Y eso no pasa en Quito, pero sí pasa en Riobamba, en Ambato, en La Tacunga, en Cuenca, en Guayaquil y en algunas otras ciudades pasa que festejamos la independencia, que ya es una manera de rebelarnos, ¿no? Pero bueno, empezamos a festejar apelando a lo español. A decir nosotros somos blancos, pues. Claro, los que no son blancos, bueno, ya se creen blancos también. Y eso no tiene nada que ver, finalmente. O sea, éramos un país de indios y de blancos. Pero después, con el devenir histórico, nosotros empezamos a cambiar esa forma de pensar y empezamos a apelar a lo indígena para construir nuestra identidad. Acordémonos que pasó en los años 90
Un hito importante de nuestra construcción de identidad, de hecho, es el levantamiento indígena del 90. Yo creo que la mayoría de ustedes son nacidos después de ese año. No se han de acordar, pero asimismo pregunten a los papitos, pregunten a las mamitas lo que pasó en el Ecuador. Un movimiento importantísimo, se movilizó todo el Ecuador se paralizó con un motivo importante y hubo un reconocimiento de lo indígena en el Ecuador. Yo me acuerdo, en la ciudad donde yo vivía, se les recibió a la gente que venía desde la zona rural, desde el campo, con los brazos abiertos. No hubo bronca, no hubo enfrentamiento, más bien hubo una actitud solidaria. Yo me acuerdo que la gente salía de la casa a la calle a brindarles un café, un pan, un vaso de agua, lo que sea. Y la gente aceptaba, porque esto no fue algo planificado con mucho tiempo, es decir, la gente simplemente salió. Una cosa bien interesante, eso yo vi en la ciudad donde vivo ahora también, en La Tacunga. Eso yo vi, eso pasó. Y creo que pasó en la mayoría de las ciudades del centro del país. Porque nosotros empezamos a reconocer que sí, que también somos indios. Sí, tenemos algo de español, claro que sí. Como les dije, tenemos la matriz del logos, pero tenemos la matriz del mito. Somos indios. Pero no solamente indios. En la década de los 90 empezamos, como les dije, a identificarnos con ese hecho. ¿Y qué es lo que nosotros hacíamos? En la universidad se convirtió en moda usar alpargatas, usar huipala, bolsos de lana, y algún saco de lana hecho por otavaleños o por salasacas, y a dejarse el pelo largo. De ahí me quedó el pelo largo, por si acaso. Bueno, así es, un poco reconociendo lo que somos. Pero nos hemos dado cuenta que sí, nosotros tenemos en nuestra matriz, venimos de una matriz indígena, sí, pero no solamente somos indígenas. Nosotros somos mestizos. Somos mezclados, mucho más ricos todavía. Si nosotros los mestizos, cuando nos hablan a veces nos dicen nuestros ancestros, claro, nosotros también tenemos ancestros, y tenemos ancestros por partida doble y a veces triple, porque nosotros tenemos blanco, europeo, no digamos blanco europeo, americano y africano. ¿Se han oído un dicho peyorativo que me parece más bien de cogerle por el lado amable? De Inga y de Mandinga, todo el mundo. Todos tenemos algo de eso. Como les dije, no, sino biológicamente, genéticamente, sí mentalmente. A todos nos gusta la música con música afro, ¿no? A todos. Si nos pegamos una buena salsita o cosas como estas. ¿Por qué? Porque tenemos, en nuestro interior tenemos esa cultura también. Eso es lo que somos nosotros. Y desde ese punto nosotros tenemos que partir para generar lo que ya habíamos hablado hace un momento, el cambio de nuestra matriz productiva. Desde ese punto. Reconociendo qué somos nosotros y qué es lo que queremos. No otra cosa. ¿Y para qué estamos desarrollando nuestro país? No estamos desarrollando simplemente para la acumulación, estamos desarrollando para el buen vivir, para el suma causa. Y tenemos que hacer ese desarrollo sin generar el caos cósmico del que habíamos hablado hace un momento. Es decir, pensando en la producción, pero también pensando en no malgastar los recursos que nosotros tenemos. Cosas que en la presentación anterior también les mencionaron. No les canso más. Ahí ya veo algunas críticas que están así medio aburridas, ya que se vaya este lengua larga. Gracias entonces, no sé si tienen alguna pregunta, sino muchas gracias.